Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero expresar en primer lugar mi reconocimiento y solidaridad con los pueblos, las juntas de buen gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Voy a hablar sobre otra historia. Primero, contra el olvido. A principios de 1915, la revolución estaba en marcha. El Ejército Libertador dio la batalla por la capital de la República. Después de un mes de resistencia, en el Valle de México, el 25 de febrero de 1915, el general Emiliano Zapata llegó a la línea de fuego. En Tláhuac, dio instrucciones para que los rebeldes de esta zona, así como los que fueran llegando, se concentraran en Iztapalapa y Churubusco. Enseguida, estableció su cuartel general en La Purísima, y ese mismo día ordenó el ataque a la Ciudad de México. Ejército Libertador de la República Mexicana, dice el documento. Cuartel General en el Distrito Federal, 25 de febrero de 1915. A los jefes del Ejército Libertador que se hallen en la línea de fuego del sitio de la Ciudad de México, presentes. Se dispone que el 27 se ataque de manera formal a la capital de México. El fuego se romperá entre 5 y 6 de la mañana. Que advierta a todos los jefes de su fuerza que será sometido a consejo de guerra quien no cumpla con esta orden superior. Reforma, libertad, justicia y ley, el general en jefe Emiliano Zapata. El día acordado se iniciaron las acciones. Inmediatamente dos fuentes surianas reportaron que Emiliano Zapata avanzaba por la Viga y que había desalojado al enemigo en río Churubusco. Por ese lado, en forma escalonada, atacaban simultáneamente el general Antonio Varona en el barrio de La Candelaria, el general Amador Salazar en el Country Club al norte de Tasqueña, el general Porfirio Bonilla, Hacienda de Portales, el general Crisanto Quintero por San Juanico. La posición más avanzada estuvo a cargo del general Maximino Iriarte, quien atacó la estación de Xico dentro de la ciudad. El general Justino Cotero avanzó desde Contreras. Las tropas de Jesús Cázares atacaron por Tlalnepantla, Cuautitlán y Barrientos, desde su base en la hacienda de Apasco. El coronel Miguel Martínez avanzó por el Panteón Español y Tacuba. Mientras tanto, el coronel Federico Córdoba reportó que, según informes recabados por enviados a la ciudad, en los combates del 28 de febrero los zapatistas quitaron a los carrancistas 3 cañones, 4 ametralladoras y también vieron que les hicieron 2 carros llenos de muertos. Los telegrafistas recibieron orden de informar cada 3 horas sobre el curso de los acontecimientos. El puesto de Tlalpan reportó al cuartel general que había intensos combates y que estaba ardiendo el cerro de Zacatepetl cerca de Cuicuilco. Además, que en la ciudad circulaba un manifiesto excitando al pueblo a sublevarse. Decía, un fragmento: pueblo, únete al zapatismo, que es la revolución nacional. El zapatismo es la revolución del indio, no pelea por la presidencia. Amotínate, entra en los cuarteles, quítales las armas. Levántate y arroja a estos bandoleros a pedradas de nuestro querido suelo mexicano, que ha sido y será la capital de la República, aunque le pese a ese barbón farsante que se llama Venustiano Carranza. Después de controlar la plaza de Coyoacán, el general Antonio Varona tomó San Ángel. Juan Andreu Almazán avanzó por Lomas del Olivar frente a Mixcoac. Al otro extremo de la ciudad, en diagonal, los zapatistas al mando del general José Flores Alatorre atacaron con artillería la escuela de tiro, derrumbaron parte de la fortificación y obligaron a los carrancistas a refugiarse en la estación de San Lázaro. El enemigo tuvo 120 bajas entre muertos y heridos, habiendo logrado con nuestra artillería derrumbar la parte superior del edificio de la escuela de tiro. El enemigo retiró su artillería hasta la estación de San Lázaro y desalojó el edificio. En reconocimiento hecho la mañana de hoy, dice el documento, hasta el Peñón de los Baños, a inmediaciones de la escuela de tiro y la penitenciaría Lecumberri, encontramos varios caballos y carrancistas muertos y evacuado el Peñón. Igualmente nos informa que esta madrugada fue volado un tren delante de la estación de Santa Clara, por el rumbo de Catepec.
La noche del 10 de marzo, Octavio Paz, padre, reportó a Cuernavaca que los carrancistas abandonaron todas sus posiciones. Al día siguiente, las tropas del sur entraron a la capital por San Antonio Abad. El general insurgente Amador Salazar asumió la comandancia militar de la Ciudad de México y dio instrucciones para perseguir al enemigo y continuar con el sabotaje en los ferrocarriles. Mientras tanto, el general en jefe Emiliano Zapata regresó a su cuartel general en Tlaltizapán, Morelos, y la convención revolucionaria regresó a la Ciudad de México. Aquella fue, quizás, la mayor operación militar del Ejército Libertador. El ataque cubrió un espacio de 1.490 kilómetros cuadrados solamente dentro del Valle de México. En total fueron 43 días y 43 noches de miles de combatientes. Desde el punto de vista del objetivo que se disputó en la batalla, los zapatistas obtuvieron su propósito, no los carrancistas. Luego, la historiografía dominante resolvió lo que los militares carrancistas no pudieron hacer en el campo de batalla y de un plumazo borraron la batalla por México. Se maquiló la idea de que Obregón simplemente tomó y evacuó la capital con un añadido inventado en fecha más reciente, que los zapatistas abandonaron por completo sus compromisos militares con la convención. Tal absurdo no se basa en información, hasta nuestros días se repite como dogma. Segundo, contra el aislamiento. En esos días de combate, el general zapatista José Sabino Díaz, integrante de la división Antonio Varona del Ejército Libertador, propuso a la convención nacionalizar el petróleo. Ahora o nunca, escribió desde su campamento, o salvamos a México con el petróleo o lo hemos perdido para siempre. Su iniciativa no fue tomada en cuenta en febrero y por segunda ocasión insistió el 1 de marzo a la convención. Espero que esta vez esa convención acogerá con la entereza que las circunstancias exigen la iniciativa de nacionalizar el petróleo, dándole la aprobación justa y legal. Sabemos muy poco del general zapatista José Sabino Díaz. Operaba en el estado de Puebla, entre Texmelucan y Río Frío. Sus campamentos estaban ubicados al momento que hizo la propuesta de nacionalizar el petróleo en Iztapalucan y Tlalancaleca. Según informó el general Everardo González a Emiliano Zapata, el 28 de agosto de 1916, José Sabino Díaz fue asesinado por Domingo Arenas, quien fue general zapatista de Tlaxcala y en aquel tiempo se pasó al carrancismo. ¿Cuáles fueron los códigos del zapatismo necesarios para producir la iniciativa de nacionalizar el petróleo? La liberación que plantearon los zapatistas, vivir como hombres libres, sin humillaciones ni miserias, está ligada estrechamente a la necesidad de transformar la propiedad. Esto constituye la base material de su radicalidad. El plan de Ayala, en efecto, autorizaba la iniciativa del general José Sabino Díaz desde el inicio de la revolución, pues estableció la necesidad de expropiar los monopolios de la agricultura y la industria en su artículo 7º y nacionalizar los bienes de los enemigos de la revolución en el artículo 8º. Asimismo, en el manifiesto al pueblo de México emitido en Milpalta, Distrito Federal, Emiliano Zapata explicó la importancia de la nacionalización y su contenido estratégico. Rechazaba que la paz pudiera ser asegurada por un gobierno despótico militar. La paz solo podrá lograrse en la medida en que la revolución pudiera reducir a la impotencia a los contrarrevolucionarios. En este sentido, el manifiesto de Milpalta actualizaba la experiencia histórica de la lucha que encabezó Benito Juárez.